Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Ortega. Quiero compartir con ustedes mi experiencia con una solución de biovigilancia que se llama Unify Protect, la cual he venido trabajando por más de 7 años. ¿Por qué hago este video? Porque justamente conversando con un amigo que trabaja en el mundo informático, que siempre me ha visto en el tema de tecnología, me dice, ¿qué sistema de biovigilancia usas? ¿No? Porque ahora en el mercado hay muchas opciones, ¿no? Cada solución de cada fabricante tiene ciertas ventajas, ciertas características que son sumamente interesantes. Quiero un poco centrarme en mi experiencia, en cómo lo he utilizado esta solución, cuáles son mis recomendaciones, algunos puntos ahí a resaltar, siempre lo bueno, lo malo. Entonces empezamos un poco haciendo un resumen rápido, ¿no? Yo implementé esta solución a finales del 2018, le empecé con un grabador directamente, solamente uno, el Cloud Key que se llamaba en ese momento, con dos cámaras, eran dos cámaras fijas en ese instante. La instalación fue bastante fácil, la adopción también sin ningún inconveniente. Y sumé mi segundo grabador, y me preguntarán por qué dos grabadores, ya que utilizo uno para mi residencia y uno para mi edificio. Entonces, para no mezclar los históricos, tomé la decisión de que sean dos grabadores por separados, ¿no? Hoy en día, esos dos grabadores como tal continúan trabajando de manera separada, pero ya cada uno tiene 10 cámaras y 9 respectivamente, ¿no? He mezclado ahí generación 2, 3, 4 de Protec, así que hay múltiples generaciones también de estas cámaras ya implementadas, ya en producción, ¿no? Ahora, en general la solución ha funcionado muy bien, hasta ahora la sigo trabajando perfectamente. Cámaras que hayan fallado, ninguna, todas han seguido operando, excepto unas que se me cayeron, pero eso tampoco no es culpa del fabricante, sino que en el momento de la instalación, unas micro que vemos ahí en pantalla, la micro G3, si no me equivoco, pues tenía una base magnética y si manipulabas mal la cámara se te caía y pues se dañaban, ¿no? Ese era un problema que tenía ese modelo. Pero en eventos que ha ocurrido, parte del desgaste, tuve 5 discos duros dañados. Estos equipos CloudKey venían con un disco de 1 tera, era un disco mecánico, pero al año comenzaban a fallar. Entonces tuve que hacer varios cambios. Recuerdo que cambié 5 discos, pero hace 2 años dejé de usar discos mecánicos y pasé a discos sólidos de 1 y 2 teras. Desde ahí que hice el cambio en ambos grabadores no he tenido ningún problema, ¿no? Obviamente la parte de los discos antes de que fallen por completo ya comienzas a experimentar en el grabador, que comienza a haber momentos que no se graba o el grabador se reinicia o te da un error de disco y se reinicia, ¿no? Entonces ahí básicamente te has dado cuenta que el disco ya comienza a tener problemas de escritura, lectura y obviamente llegó a su vida útil. Puede ser que salte la duda de qué tan complicado es el reemplazo de un disco duro. En general, en todos los grabadores que tiene Protec, el disco duro solo contiene el almacenamiento de video. Esto quiere decir que toda la parte de la data, de la configuración, manejo de usuarios, credenciales, toda esa parte de gestión está directamente en un chip dentro del grabador. Entonces, el disco duro es exactamente exclusivo para el tema de almacenamiento del video histórico de las cámaras. Es básicamente eso. Entonces, cambiar el disco duro es muy sencillo. Apagamos el equipo, lo removemos para poder manipularlo y extraemos la bandeja. Tiene un pequeño seguro, se extrae la bandeja, donde tenemos un disco de 2.5 pulgadas. Ponemos el nuevo disco de 2.5 pulgadas, obviamente. Lo introducimos y lo encendemos. Automáticamente el hardware detecta que hay un nuevo disco y en aproximadamente 8 minutos el software termina de provisionar el disco duro y con ello prácticamente activa el sistema, comienza, digamos, a reactivar la grabación y todas las opciones que nosotros ya teníamos preexistentes. El sistema internamente tiene un control de manejo de horas de producción. Internamente sí hay ese detalle de las horas de producción para saber qué tanto tiempo tiene el disco. ¿Por qué se dañó el disco? Es una pregunta también que a veces muchos clientes me hacen. Hay discos que no están preparados para escritura de video. Entonces el disco venía por defecto de un disco estándar, no era especializado para eso y creo que por eso también se dañaba. Otro detalle es el calor que acumulaba. Inicialmente los grabadores los tenía en mi gabinete sin ningún sistema de ventilación, pero luego justamente tomé la decisión de agregarles un ventilador, ¿no? Esto lo hice después de que uno de los primeros grabadores comenzaba a lanzar una alarma de temperatura. Yo lo tenía en un lugar bastante compacto, encerrado, entonces el disco mecánico más el grabador más un espacio reducido generaba alertas de temperatura que yo omití y evidentemente uno de los grabadores se dañó. Entonces, para evitar que esto me vuelva a pasar, lo que hice fue instalar unos pequeños ventiladores muy simples que vemos también en imagen ahí como los tengo instalados y se encargan
un poco, es circular el aire sobre los grabadores y de esta manera elimino completamente el problema, ¿no? Lo ideal es tener siempre un gabinete ventilado, no es exactamente este caso, tengo un ambiente bastante pequeño, pero con esta implementación que hice hace prácticamente 3 años, 4 años más o menos, ¿no? Inclusive un poco más, 5 años, ya he tenido mayores problemas, así que ha funcionado bastante bien. Las baterías de los NVR, de los CloudKey, tienen una pequeña batería para hacer un shutdown de manera ordenada, es para evitar que se deje de escribir de golpe y eso afecte también o comprometa el video. Esa parte de las baterías ya no está operativa. Me parece que el tiempo media vida de útil de esas baterías fue tal vez 2 años o 3 años. Sin embargo, mejoraron mucho el proceso de escritura. Entonces, en caso de tener algún shutdown de golpe, pues, se corta la luz o desconectamos como un accidente, pues se pierde solamente el último minuto y no tenemos un impacto tan grande, ¿no? Entonces, ahí podemos observar de que sí, ha habido ciertos eventos, pero son parte del desgaste de la solución. Yo lo considero así porque recuerden que tenemos una parte mecánica, que son los discos, que en realidad, habiendo cambiado los discos por sólidos, ya no he tenido mayores inconvenientes y mejorando el tema de la temperatura, que son las condiciones ideales para que un equipo electrónico pueda trabajar, va a funcionar muy bien. Las recomendaciones en base a mi experiencia pueden ser muchísimas, ¿no? Primero, en los grabadores de NVR de un solo disco, yo recomiendo usar disco de estado sólido, puede ser 1 o 2 teras, según lo que ustedes necesiten almacenar. Acá también viene un tema bastante grande, cuántos días almacenamos. Eso va a depender muchísimo del cálculo que se haga según la fórmula del fabricante. Cada fabricante tiene diferentes códec de compresión. Entonces, efectivamente, según eso también cambia la capacidad de almacenamiento, ¿no? En mi caso, yo almaceno un promedio de 8 a 10 días en cada uno de los grabadores. Uno de los grabadores tiene un disco de 2 y me dirán por qué son muy parecidas las grabaciones, porque tengo una cámara de 4K en uno de los grabadores que sí consume bastante, ¿no? Entonces, más o menos tengo 10 días. Para mí, 10 días es más que suficiente, porque si tuve un evento, usualmente me entero el mismo día, me entero en un par de días, o en 3, 4 días a lo mucho. Entonces, tener un espacio, una ventana de 10 días es más que suficiente. Sin embargo, en los grabadores pequeños de un solo disco podemos utilizar discos de hasta 5 terabytes si es necesario. Y el fabricante también posee NVRs de mucha más capacidad, ¿no? Ya con discos de 3.5 pulgadas, ya que estos discos que vienen en el CloudKey, que es el grabador pequeño, son de 2.5 pulgadas, ¿no? Tener en cuenta la retención de días, como lo mencionaba, es muy importante. Para mi caso, yo siempre recomiendo que usen la calculadora de cada fabricante. En caso de Protec, ellos tienen una calculadora en línea, así que les va a ayudar muchísimo a entender cómo funciona esto. Yo recomiendo usar ventiladores externos, al menos para este NVR de un disco. Ya los NVRs grandes incorporan su propio sistema de ventilación, así que no hay mayor inconveniente en ello. Hay que controlar la temperatura del gabinete. Bueno, yo la monitoreo más que la controlo, pero ahí les muestro una imagen de un pequeño accesorio que tengo para poder monitorear mi temperatura del gabinete, básicamente para saber si mis ventiladores dejaron de funcionar. Obviamente se va a disparar la temperatura. También igual tiene alarmas de notificación en caso de que pues la temperatura exceda un límite aceptable. Actualizaciones automáticas activas, que por defecto está, pero siempre es bueno darle una revisada, ya que esto garantiza mejores compatibilidades con el universo de distintas generaciones de cámaras, ¿no? Entonces es muy importante. Otra recomendación en general, los NVR de un disco se energizan por PoE, consumen 9 a 10 watts aproximadamente, así que necesitas un switch PoE con el cual también energizas las cámaras directamente, ¿no? No tiene que ser del mismo fabricante, puede ser de un tercero sin ningún problema, así que y en mi caso yo lo tengo conectado a un switch de un tercero y va a trabajar sin ningún inconveniente, ¿no? Esa ya es una compatibilidad al 100%. Tienen estos NVRs pequeños la opción de energizarse por USB tipo C, si no me equivoco, pero no fue buena mi experiencia en un laboratorio que hice y desde ahí no lo volví a probar, así que preferí utilizarlos por PoE, tuve mucha mejor estabilidad y es lo que yo principalmente recomiendo. Los grabadores grandes de más de ya 4 discos, efectivamente pues ya usan su conexión directa 220 o 110 según la característica. Si sumas las cámaras Wi-Fi al proyecto, tienes que tener en cuenta que los puntos de acceso tienen que estar en el mismo ambiente. Usualmente las cámaras Wi-Fi en general, no solamente las de Protec, sino de múltiples fabricantes, no tienen mucha potencia Wi-Fi ni mucha sensibilidad Wi-Fi. Recordemos que justamente el concepto de cámara de videovigilancia es que la cámara sube video a la P, o sea, sube tráfico a la P, ¿no? Entonces, evidentemente necesita estar cerca a la P, ya que la cámara no tiene mucha potencia de transmisión. Las cámaras pueden ser doble banda, entonces va a utilizar la banda de 2 o de 5 según las condiciones, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo he diseñado siempre que en un ambiente de cámaras tengo un equipo Wi-Fi
Wi-Fi y de esta manera aseguro no tener problemas de cortes, aseguro no tener problemas de intermitencias del video o cualquier lag que se pueda esto presentar, ¿no? A nivel de cosas que deseo resaltar, la primera es el app. La aplicación móvil que nosotros tenemos es fantástica. Acá justamente también les voy a mostrar un poquito de cómo funciona el app. Ahí vemos algunos rápidos reviews que hago para buscar un video, para ver las cámaras de manera general, para cambiar inclusive de grabadores. Ahora, lo que yo puedo resaltar de mi experiencia es una aplicación simple de usar, muy intuitiva, pero sobre todo puede ser trabajada por el instalador y por el usuario. O sea, el instalador lo va a hacer muy simple y es más, el instalador podría ser el mismo usuario final. A ese nivel de simplicidad puede llegar el ecosistema. Obviamente hay cámaras muy complejas de instalar que necesitan pues muchas herramientas, pero hay cámaras compactas, rápidas para trabajar para un sistema de vigilancia que recomiendo y que puede ser sumamente sencilla. A nivel de usuario, el usuario no tiene que tener mucho conocimiento, es muy intuitivo y práctico sobre todo de manejar en el día a día. O sea, buscar un video, retroceder un momento, entrar a ver en tiempo real qué es lo que están haciendo. El app también está disponible para Apple TV, parece que también Google TV, no lo he usado mucho en Google, lo tengo en Apple, ahí muestro un video de cómo es la experiencia, entrando a un grabador, saliendo de él, entrando a otro, y también podemos buscar rápidamente los videos. Me preguntarán por qué lo tengo en el Apple TV, qué ventajas tiene, ¿no? Yo no siempre estoy en casa y a veces estamos esperando que alguien venga a recoger a las niñas y necesita justamente entrar a confirmar que ya llegaron, entonces la movilidad, por ejemplo, entonces ya van coordinando para poder visualizar. Muchas veces siempre pienso que tener mayor cantidad de control sobre el entorno que está ocurriendo es también importante y me parece que el Apple TV es bastante práctico. Obviamente hay políticas de aplicaciones para poder restringir si quieren reproducir los históricos o solamente ven en tiempo real. Eso también, obviamente, por temas de privacidad se puede personalizar. Las cámaras de G4 en adelante o la tecnología G4 de Protect permite identificar personas y vehículos y esto también se transmite a la parte de la aplicación. Ahora, acá quiero resaltar algo. No solamente está la aplicación para los móviles, también hay todo un acceso vía web. El acceso vía web tiene muchas más funcionalidades, más herramientas, búsquedas, personalizaciones y cosas que también voy a comentar en un momento, pero lo ventaja es que el app tiene varias de estas características, como quisiera que me listes las personas. Entonces ya no te muestra todo el video, sino solamente te va mostrando como cortos, como vemos en pantalla, de vehículos o personas. Esto a partir de la tecnología Q4. Me pareció fantástico, ¿no? A veces el personal de seguridad del edificio me dice, mira, pasó una persona o pasó un perrito, detecta también animales, y pasó un perro y específicamente pues que tengo que buscar rápidamente a qué hora fue. Está muy optimizado para datos móviles. Esto es otro punto también muy importante a resaltar. ¿Qué significa optimizados para datos móviles? Que directamente no consume mucho ancho de banda y inclusive puedo yo buscar rápidamente videos sin ningún inconveniente, ¿no? Simple de exportar un video también. Eso es algo que siempre me decían, qué tan fácil es, ¿no? Me seleccionas el tiempo, lo exportas o una captura de pantalla también se puede manejar. Herramientas que uso en el día a día con el sistema de Protect, uso muchas de estas herramientas, ¿no? Búsquedas por personas, vehículos, que también lo comenté, eso es en la parte de G4, eso funciona muy bien en adelante, todas las cámaras generación G4 en adelante funciona perfectamente. La reproducción histórica simultánea de varias cámaras, esto es interesante. Tengo varias cámaras justamente en la entrada del edificio, por ejemplo, que cubren todos los ángulos posibles. A veces el vigilante me dice, tuvimos una incidencia, no sé, 7 de la noche. Perfecto, entonces, ¿dónde fue? En la entrada de la calle, como decimos, ¿no? Entonces selecciono las 3 cámaras o 4 cámaras que tengo ahí, o que tienen vista justamente ahí, parcialmente algunas. Entonces, ahí, como vamos a ver en el video, podemos ir buscando simultáneamente en varias de ellas, así que es muy práctica. Podemos unir varios grabadores en una sola vista. Esto solo lo podemos hacer por web y ahí, como vemos en pantalla, es realmente muy sencillo, ¿no? Tengo, por ejemplo, en esta vista 19 cámaras agregadas para visualizar todas mis cámaras y lo puedo hacer de manera remota, no tengo que estar localmente. Alarmas de desconexión de cámaras también las tengo notificadas para que en caso se desconecte una cámara me notifique y obviamente tengo acciones correctivas. Generalmente las cámaras que me desconectan son las de Wi-Fi de la casa, ¿no? A veces los niños desconectan algo porque quieren enchufar su cargador. Es muy común, por ejemplo, en casa cuando tienes cámaras Wi-Fi, entonces me pasa de vez en cuando y tomo acciones correctivas para que, bueno, no lo vuelva a pasar, ¿no? O si pasa, lo soluciono, ¿no? Tengo
Protect Video. Esto básicamente lo tengo a nivel del sistema de videovigilancia o el personal de videovigilancia. En esta imagen podemos ver cómo el personal de videovigilancia visualiza las cámaras y uno dice, ah, ahí debe estar el grabador. No, el grabador ni siquiera está ahí. El grabador está en otra parte del edificio, súper seguro, no está expuesto a que lo puedan robar en caso de un asalto, pues se llevarían solamente un reproductor. Todo el video está protegido sin ningún inconveniente, ¿no? Un equipo diseñado para operar 24/7 y la ventaja es que el personal de seguridad no puede hacer ninguna manipulación del video, no pueden borrar, no pueden editar, no pueden ver un video pasado, solamente pueden ver en tiempo real, ¿no? Podemos exportar videos a OneDrive, eso también hago, de vez en cuando ocurre algún incidente y me dicen, mira, quisiera algún video de tal rango a tal rango, entonces a veces como suelen ser un poco pesados los videos, los puedo exportar directamente a OneDrive y bueno, otras opciones también de nube hay como Dropbox, pero yo uso OneDrive ya que tengo la cuenta y puedo compartir el link del video para que lo puedan descargar sin ningún problema, ¿no? Retener el video a mayor calidad también es una característica que tengo habilitada en el grabador, que me pareció muy fantástica. O sea, lo tengo por 5 días. Por 5 días se mantiene el video a máxima calidad. Luego se va comprimiendo un poco hasta llegar a los 10 días. Eso es algo también que uno puede personalizar para poderlo trabajar con mucha simplicidad, ¿no? Entonces, cerrando a nivel de conclusiones, en mis 7 años de experiencia con este sistema de videovigilancia, es muy importante aclarar, porque ahora se habla mucho de inteligencia artificial, que también Protect tiene, eso quiero llegar en un momento, pero usualmente la primera capa es un concepto de videovigilancia. Tú tienes videovigilancia, puedes sumar algo de inteligencia artificial, está muy bueno, pero si no tienes el concepto de vigilancia, saltar a IA, en videovigilancia, puede ser que no le saques el máximo provecho, ¿no? Entonces, para mí es un sistema muy práctico de videovigilancia, ya que es simple, inclusive se puede escalar a cientos de cámaras, ahí conversando con algunos instaladores, sé que lo han llegado a escalar a más de 60 cámaras, por ejemplo, así que puede llegar, según el fabricante, también a cientos de cámaras, y se puede combinar con múltiples grabadores, entonces puedo yo centralizar gran cantidad, así que, primero, es escalable, ¿no? Puede ser usado por el personal de seguridad y por el dueño sin ningún problema. Esa es una ventaja también muy importante. A veces los sistemas de biovigilancia son tan complicados, tan complejos, que solamente los puede usar el personal de seguridad y el dueño del sistema no ve el valor del ecosistema de seguridad y le cuesta un mundo depender de un tercero para que esto sea práctico. En este sistema, en Unified Protect, rompe esa barrera y lo hace muy sencillo. Se graba localmente, por lo cual no hay costos de almacenamiento externos. Y ya la capacidad de almacenamiento, como comentaba, depende de qué discos nosotros vamos instalando en los grabadores. Así que eso es algo que podemos nosotros ya analizar y dimensionar, ¿no? Se registra en la nube de Unify para poder acceder remotamente. Esa es otra pregunta. ¿Cómo me conecto remotamente? Se autopublica solo, por así. Utiliza la nube de Unify como un sistema de redireccionamiento. Entonces tú te logueas con Unify o tus credenciales de Unify, que es completamente gratuito, y te permite acceder a tus grabadores, no solo uno, varios. ¿Cuántos? Cuantos tú quieras tener, sin restricción. Al día de hoy no tiene ninguna restricción y ningún costo para poderlo trabajar ahí. No hay ningún costo de licencias en el tiempo, ninguno. Todas las funcionalidades vienen liberadas, pero tienen diferentes tipos de cámaras que tienen diferentes herramientas. Cámaras de lectura de placas que son más avanzadas, tienen cámaras ya de alta sensibilidad, tiene cámaras PTZ, etcétera. Evidentemente no las tengo en este proyecto, generalmente la mayoría son cámaras más básicas, pero no hay costos de licencias, ¿no? Ahora, el portafolio de Protect llega un poco más arriba de lo que yo les he mostrado, incorporan cámaras que tienen inteligencia artificial en conjunto con hardware para hacer búsquedas profundas de analíticas muy avanzadas, que si pueden revisar la página de Protect, en combinación con algunas cámaras que tengan inteligencia artificial, pueden buscar. Quiero buscar un carro de color rojo que pasó por el edificio entre ayer y hace 2 días, ¿no? Por ejemplo. O quisiera que me muestres todas las personas que tenían un polo verde que caminaron a la oficina. O alguien que esté llevando, no sé, una bicicleta, por ejemplo, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, conceptos de inteligencia artificial que son muy, muy nuevos, muy llamativos, también los tiene Protect. Yo no los he probado principalmente. Me he centrado muchísimo en mi urgencia, que era biovigilancia hace muchos años. Y hoy en día, básicamente, sigue siendo lo mismo. No siento que agregando una cámara de inteligencia artificial en mi escenario me ayude mucho, pero eso depende de las necesidades de cada uno de los usuarios, también de cada uno de los clientes. Entonces, cerrando esta conclusión, el sistema funciona perfectamente para videovigilancia y yo lo recomiendo bastante. Lo tengo trabajando personalmente, he agregado múltiples generaciones de cámaras en todo este tiempo, siempre he hecho varios upgrades e instalando algunas cámaras más también según el presupuesto que manejaba y efectivamente
me han ayudado muchísimo para tener bastante tranquilidad, tener bastante control. No he tenido pérdida de videos, también es algo que me preguntaban. Me dice, a veces queremos un video y justamente no funcionaba el grabador. Eso nunca he tenido. No, las únicas eventualidades que tuve fue, pues, si me cortan la luz, pues los grabadores van a dejar de funcionar, ¿no? Eso evidentemente no es normal. Cualquier fabricante también va a pasar lo mismo, necesitan energía. Pero de ahí fuera de eso no he tenido mayores inconvenientes, ha trabajado por defecto. Algo que me gustó muchísimo es también que el sistema de backup de los grabadores está en la nube de ellos mismos. Por un tema técnico, cuando hice cambio de un disco, recuerdo, tomé la decisión de borrarlo, ¿no? Yo había descargado el backup, o sea, puedo cargar el backup a otro NVR sin ningún problema. Si quieres crecer, esa migración es muy sencilla, no tienes que reconfigurar todo. Eso quiero aclararlo porque a unos clientes me dicen, no, compré otro grabador más grande y hay que reconfigurarlo todo. No, en Protect simplemente no migras la configuración. Pero lo que me gustó fue que la configuración quedaba respaldada en la nube de Unified Protect. Entonces, básicamente, ni siquiera usé el archivo de backup que yo generé de la configuración del mismo grabador, ¿no? Entonces, eso me permitió, pues, simplemente me consultó el mismo sistema, me dijo, encontré un backup que está actualizado de manera automática al día de ayer. Me dijo, ¿quieres aplicarlo? Sí, y lo descargó de la nube y comenzó a trabajar. Entonces, un sistema muy práctico, muy simple, muy recomendado, que les va a ayudar muchísimo en biovigilancia. Y esto de video lo estaba haciendo un poquito para compartir mi experiencia que tuve con Unified Protect, que es algo que muchas personas, amigos me preguntaban acerca de cómo me ha ido todo este tiempo. Y este es un resumen que estoy haciendo para poder compartir con ustedes. Perfecto, espero que les haya gustado. Estamos en contacto. Un fuerte abrazo. Hasta luego.